vamos a platicar sobre el tema de eh, los hispanohablantes en los Estados Unidos, que también nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Y tenemos en la línea telefónica desde Los Ángeles, California, al doctor David Hayes Bautista, que es profesor de Medicina y Servicios de Salud, director del Centro para el Estudio de Salud y Cultura Hispana en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, en la famosa UCLA. Él se graduó en Berkeley, en la universidad, por supuesto, luego realizó su maestría y doctorado en Sociología Médica en la Universidad de California, Medical Center San Francisco, California. Y bueno, pues por supuesto es un hombre que ha estado súper dedicado a esos temas, ha escrito. Doctor Hayes Bautista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues creo que bien, ¿y usted cómo está? Pues aquí pasándola porque estamos festejando lo del 5 de mayo. ¿Todavía? Oh, sí, se festeja toda una semana. Ay, Dios mío. Pero incluso, ya se mexicanizaron. No, es que de hecho hay que entender, y acabo de escribir un libro al respecto sobre la historia de los festejos del 5 de mayo aquí en California, que actualmente nunca ha sido un festejo mexicano, sino ha sido un festejo de los latinos nacidos en Estados Unidos a partir de la Guerra de Secesión. Y tiene una historia independiente de los festejos en Puebla. De hecho, tengo conmigo aquí en California esta semana 5 jóvenes de Puebla que están investigando cómo y por qué se festeja tanto aquí en California cuando poco se festeja en México, y en Puebla es un festejo que dura como 90 minutos y ya. Sí. Bueno, en México sí se festeja, es un día festivo, como dicen en México, y es el día que los jóvenes que entran al ejército mexicano, que se les llama conscriptos, hacen un juramento masivo ante el presidente de la República, y bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Pero a ver, ¿cómo está esto? Porque ayer estábamos preguntando, y usted me está llevando hasta la Guerra de Secesión. Sí. A ver, para que... ¿Cuándo fue la Guerra de Secesión? Bueno, la Guerra de Secesión, las batallas comenzaron en 1861. De hecho, la secesión comenzó en 1860, cuando electo Abraham Lincoln. Los estados sureños temían que a lo mejor se iba a abolir la esclavitud y querían mantener la institución de la esclavitud y la institución de una sociedad rígidamente segregada por origen racial. Por eso optaron por salir de la Unión para formar su propia nación donde la esclavitud sería protegida para siempre. O sea, los estados del sur de los Estados Unidos estaban a favor de la esclavitud permanente. Oh, sí. Y temían, aunque había casi garantías en la Constitución, se enojaron porque si un dueño de un esclavo llevara a su esclavo a un estado libre, querían garantías constitucionales que el esclavo no quedaba libre por el hecho de entrar a un estado libre. Doctor, ¿dónde podemos poner la línea horizontal sobre el mapa de los Estados Unidos entre los estados del norte y del sur? La pregunta puede sonar tonta geográficamente, pero para saber cuáles eran los estados que estaban totalmente a favor de la esclavitud permanente y que querían formar su propio país. Bueno, sería más o menos del estado de Virginia hacia el oeste. Y hubo un balance entre los estados esclavistas y los estados libres. O sea, Virginia era uno de ellos. Sí, luego, Virginia hacia el sur.
bueno, Virginia, está Carolina del Norte, Carolina del Sur, Sur, Georgia, Florida. Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana, Arkansas, Sí, y Missouri. además, bueno, Arkansas no era estado todavía, No, era todavía un no. territorio, y Texas, hay que entender Texas. Y Texas, según Oklahoma. no, Oklahoma en aquel entonces era todavía territorio de indios, De indios. no había organizado como Estado. un estado. Nuevo México. Nuevo México era un territorio, Sí. pero territorio de Estados Unidos, no de los indios. Ujú. Ah, Arizona. Y Arizona, pues hay una historia interesante. Pero al principio los del sur pensaban que la esclavitud iba a seguir protegida, siguiendo de hecho esa línea horizontal desde Virginia hasta la costa del Pacífico, más o menos hasta Monterrey, California. Pero, y aquí viene el pero, A ver. California había sido parte de la República Mexicana por 2 generaciones. Ujú. Y de hecho, al declarar su independencia, México era uno de los primeros países en abolir la esclavitud totalmente y abolir la ley de castas, o sea, la segregación racial. Y entonces los latinos aquí, los mexicanos, porque eran ciudadanos de la República Mexicana, por Sí. 2 generaciones vivían sin la esclavitud y sin la segregación racial. Ujú. Pero cuando California pasó al poder de Estados Unidos, les molestaba mucho de que el país que lo acababa de conquistar, o sea, Estados Unidos, que se jactaba de ser el país más avanzado, más civilizado, que su constitución permitiera la esclavitud y la segregación racial. Y les chocó bastante. California, Sí. entonces, Sí. entró, gracias a los latinos, en su experiencia habiendo sido ciudadanos de la República Mexicana, California entró de estado libre e introdujo un desequilibrio entre los estados esclavistas y libres. O Y sea de que- hecho, la entrada de California como estado libre llevó a la guerra de secesión. O sea, California en algún momento se independizó de la Unión. No, jamás. Pero es que California no se permitía la esclavitud en California. Bien, o Porque sea, había un balance entre los estados esclavistas, donde la esclavitud estaba protegida, Ujú. y los estados libres, donde no había esclavitud. bien. Bueno, Pero California, entrando de estado libre, ujú. no había un nuevo estado esclavista que pusiera un balance, se desequilibró, y por eso los estados sureños se sentían amenazados. Por los del norte. Sí. Ahora, Y la filosofía, doctor Hayes, la filosofía en esencia de los del norte que estaban de acuerdo en abolir la esclavitud Ujú. y los del sur que querían la esclavitud permanente Y ¿en qué- garantizada. y garantizada. ¿Cuál era la explicación ética de ambas partes? Bueno, por supuesto, la ética de los del norte es que la esclavitud, ¿cómo puede cuadrar en un país moderno que un ser humano tenga otro ser humano de esclavo? Ujú. O sea, no cuadra con tiempos modernos. Sí. Y los del sur, por su pensamiento, digamos francamente racista, que el negro fue nacido para ser esclavo, nunca podría ser civilizado, que de hecho le beneficiaba la esclavitud porque les enseñaba a comer comida y poner ropa. O sea, tenían una serie de pensamientos racistas que exponían muy claramente cuando hicieron sus declaraciones de causas para la secesión, que las razas inferiores no Dios mío. podían ejercer la ciudadanía, necesitaba de la esclavitud, eran como unos salvajes, Ujú. y que la raza blanca era la superior y que tenía que dirigir, que ser el patriarca, etcétera. Por eso se necesitaba la protección de la esclavitud. Y por eso muchos de los confederados luchaban en pro de la confederación, aunque no tuviera esclavos, pero mantener la segregación racial, mantener abajo las razas no blancas, Ujú. que podía incluir hasta los mexicanos. Hasta los mexicanos. Sí, por ser mestizo. Claro, sí, por supuesto. Por eso su actitud de los sureños amenazaba a los latinos de California,
porque al estallar la guerra de secesión, por los primeros 2 años, de hecho, los confederados le ganaban a los del norte, a la Unión, que le molestaba bastante a los latinos aquí en California, y se pusieron a pensar, ay, y si acaso llegue a ganar los del sur y dividen a California, y ya conocemos sus actitudes hacia la esclavitud y la segregación racial, ¿qué va a pasar a nosotros? Les metía mucho temor el pensar de que tal vez podría ganar el sur, y por los primeros 2 años de la guerra de secesión, el sur le ganaba al norte batalla tras batalla tras batalla. Y entonces los latinos aquí en California pensaban, pueden hacerse las cosas peores, y sí se pusieron peor, porque es cuando Luis Napoleón, manda su tropa con la Triple Alianza a México. Sí. Y luego fue disfrazado de nada más quiere cobrar sus cuentas, etcétera. Luego marcha la tropa francesa hacia la Ciudad de México. Ahora hay que entender que durante la época anterior de la fiebre de oro, hubo una explosión demográfica latina aquí en California. Llegaban dieces de miles de gambusinos buscando el oro de México, Centroamérica, Sudamérica. Y había como 100,000 más o menos latinos en California al estallar la guerra de secesión. Hubo una prensa en español, había periódicos en español que se publicaban en California durante la guerra de secesión. Así que los latinos aquí estaban al tanto con los más mínimos detalles de la guerra de secesión y de los más mínimos detalles de la entrada de los franceses a México. Leían todos los días los despachos y reportes. Así que... O sea, eso fue después de la famosa batalla de Puebla. No, antes de la batalla de Puebla. Antes de la de Puebla. Y por eso muchos temían que pronto los franceses llegarían a la Ciudad de México, porque hasta por los primeros días de su expedición hacia México no había mucha resistencia, mucha oposición, y muchos temían que llegando los franceses a México o derrocan a Juárez o se huye Juárez, declaran su imperio y luego este imperio reconoce a la Confederación y con este reconocimiento Francia reconoce la Confederación y entonces ya está decidida la guerra de secesión y viva la esclavitud. Eso fue lo que temían. ¿Y cómo nos va a tocar a los latinos aquí en California de repente? Así que cuando llega la noticia de que en Puebla, el 5 de mayo de 1862, de la victoria, para los latinos aquí en California no fue simplemente que el ejército mexicano le ganó al ejército francés, sino que por primera vez desde que estalló la guerra de secesión, por primera vez en gran batalla, las fuerzas defendiendo la libertad y democracia le ganó a las fuerzas de esclavitud y monarquía. Eso fue lo que le significaba. Y por eso les impactó tanto. Fue la primera esperanza de que tal vez ganen libertad y democracia. Y les impactó tremendamente. Pero hay que verla por la perspectiva de los latinos viviendo la experiencia de la guerra de secesión en California. Bien, ahora hace más sentido su explicación sobre todo lo que estaba implicado en los intereses de Napoleón III. Sí. Y si entiendo correctamente, pues él quería hacer lo que usted comenta, eliminar a Juárez, asentar su imperio en México, un imperio francés, y luego, me imagino y pregunto, extenderlo a lo que sería el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. O cuando menos llevar a cabo una alianza, una cooperación y tal vez un reconocimiento, fue lo que deseaban tantos los sureños y temían más los norteños, porque si algún otro país diera reconocimiento a la Confederación, ya estaba la guerra de secesión, ya estaba. Claro, claro. Ahora, ¿esta guerra cuántos años duró? De secesión, sí, hasta 65, hasta mayo de 65. Así que por muchos años, para los latinos de California y Nevada y Oregón, agrego, es que cuando entran los franceses a México es como si se aumentara la guerra de secesión, porque para los latinos los principios eran lo mismo, o sea, libertad contra esclavitud, democracia contra monarquía.
pero había dos frentes, frente contra los confederados y frente contra los franceses. Muchos latinos ingresaron al ejército de la Unión del Norte, otros latinos, incluso unos californios, fueron al sur, a México, e ingresaron al ejército mexicano para defender la libertad y democracia. Y el primer festejo espontáneo de la victoria de la Batalla de Puebla, de hecho, tuvo lugar apenas 3 semanas después, aquí en California, en un pueblo minero que se llama Columbia. El 22 de mayo de 1862 se festejó la victoria de la Batalla de Puebla. Le preguntaba, doctor, la guerra en sí, ¿cuántos años duró la de secesión? Bueno, salió el sur de Carolina en diciembre, no recuerdo la fecha exacta, como el 20 de diciembre, y en fin, se rindió el presidente, entre comillas, Jeff Davis, en mayo. ¿Él era presidente de qué? De la Confederación, de los Estados Confederados. O sea, los del norte. No, del sur. Del sur, perdón. Se rindió a las tropas del norte. Bien. Entonces, de hecho, lo llevaron preso. Iba escapando a México. Muchos confederados, después de la derrota de General Lee, se huían hacia México, y Maximiliano pues les facilitó su entrada, puso 2 o 3 pueblos, el pueblo de Carlota, por ejemplo, ahí en las alrededores de Puebla, de hecho. Hubo un periódico confederado que comenzó a publicarse después de la derrota y querían atraer, y muchos confederados huían a México y buscando protección de la corona de Maximiliano. Así era la relación entre ellos. O sea que ya los estados del sur hasta presidente tenían. Sí, tenían presidente, congreso, tenían sus propios billetes. Querían ser nación independiente de los Estados Unidos. Sí. Si entiendo bien, donde asentaron esos poderes fue en Carolina del Sur. No, de hecho el Capitolio eventualmente de la Confederación se puso en Richmond, Virginia. Ajá, bien. Perfecto. A tan solo 100 millas de Washington. A 100 millas de Washington. Apenas 100 millas. Por eso fue muy delicada la cosa, porque habría sido fácil, sobre todo en los primeros años, de que los confederados invadieran a Washington. Sí, por supuesto, están cerquísima. Sí. Ahora, entonces, en el sur tenían en Virginia sus poderes asentados, con su presidente que se llamaba, ¿cómo? Jefferson Davis. Jefferson Davis. Y los del norte tenían como presidente a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Bien. Ahora, ¿qué fue lo que realmente hizo que Abraham Lincoln y sus tropas derrotaran finalmente a los de la Confederación al sur? Bueno, habría varios pasos, pero un paso importantísimo es que en 1864, después de casi 4 años de secesión y guerra, Lincoln se tuvo que postular para su reelección. Y hubo un partido, se decía, de la paz, encabezado por el general McClellan, que decía, ya basta con esta guerra, hemos derramado la sangre, el tesoro de la nación, no hemos ganado nada, deje que se vayan los confederados, deje que se queden con sus esclavos, no vale la pena, ya basta. Entonces Lincoln iba se postulaba por la reelección contra este candidato. Entonces los latinos, sobre todo aquí en California, pues mostraron muy públicamente su apoyo para Lincoln. Y formaron clubes políticos que la apoyaban, facilitaban la naturalización de los latinos aquí, inmigrantes que querían naturalizarse para apoyar a Lincoln, hicieron discursos por todo el estado en español. Hasta yo tengo un anuncio que se publicó como 2 semanas antes de la reelección en español, animando a los latinos a votar en pro de Abraham Lincoln, y para ilustrar la cosa, utilizaba este anuncio 2 banderas, la de México y la de Estados Unidos, entrelazadas,
para ilustrar, estas son las banderas de libertad y democracia. Ujú. Y gracias al apoyo latino, cuando menos en el oeste, Lincoln ganó la reelección Ujú. y pudo proseguir la guerra a su fin. Porque si no hubiera ganado, McClellan habría dicho, pues ya se termina, yo reconozco la Confederación, yo reconozco la esclavitud y ya. Ujú. Ahora, quiere decir que en el segundo periodo del presidente Lincoln Mm, todavía tuvo que terminar con esta famosa guerra de sí, secesión, ujú, sí, con la guerra. ganándola. Ujú. Militarmente o estratégicamente, doctor Hayes, ¿hubo algo que fuera el elemento básico que le permitió a Lincoln ganarle al sur? Bueno, de hecho, desde un principio fue muy difícil porque los sureños, como defendían sus terrenos, podrían llevar a cabo una guerra defensiva, que es más fácil, requiere de menos esfuerzo, menos tropa, etcétera, porque nada más están defendiendo su propio terreno. Estados Unidos tenía que atacar, tenía que entrar a los terrenos, o sea, les fue mucho más difícil. Ujú. Bien. ¿Quién tenía más ejército numéricamente? Pues numéricamente sí el norte, El norte. y en retrospectiva podemos decir ahora pues iba a ser cosa fácil, o sea, la población del norte fue más grande, tenían pues las industrias pesadas, tenían fábricas de armamento, claro, en una guerra de atrición de muchos años, pues va a ganar el norte, pero en el momento, y eso es importante, en el momento, los confederados, sobre todo al principio, ganaban todas sus batallas, Sí. porque atacaban y atacaban muy ferozmente, pero sí perdían muchos hombres, pero Sí. atacaban, hasta pues los confederados 2 veces invadieron al norte. En 2 ocasiones. En 2 ocasiones, sí, invadieron al norte. ¿Hasta dónde llegaron? Pues hasta Gettysburg la segunda vez, hasta Maryland la primera vez. Ujú. Y yo leo, pues, los cuentos en los periódicos de la época. Sí. Y había mucho miedo, mucho Ujú. miedo. Ujú. Parece que van a ganar los confederados, parece que el norte no puede ganar una batalla. Yo había mucha crítica de Abraham Lincoln y sus generales. ¿Por qué no ganamos nada? ¿Cómo ganan ellos? Son descalzos, son campesinos y nos están ganando. Ujú. O sea, fue tremenda la cosa. Por eso el impacto de la victoria de la batalla de Puebla y que causó aquí. Hay que entender el estado de ánimo de la gente en aquel entonces. Claro, claro. No, bueno, ahora su explicación nos da mucho más sentido a la pregunta que ayer estábamos haciéndonos y haciéndole a algunas personas de por qué el 5 de mayo para muchos es una fiesta de alguna manera para los mexicanos de México importante, pero de menor significado que la independencia. Sí. Pero y luego la batalla de Puebla, la noticia de la batalla de Puebla. Estimuló a los latinos aquí a formar la primera red regional de organizaciones comunitarias que se llamaban las Juntas Patrióticas Mexicanas, que fue establecido en muchos pueblos para recaudar fondos para mandárselo a Juárez, porque Juárez estaba batallando contra los franceses con las arcas vacías, no tenía dinero. 129 localidades en California, Nevada y Oregón organizaron una junta patriótica. Cada mes mandaban remesas a México, cada mes se juntaban, cada mes se hacían 2, 3, 4, 5 discursos públicos cívicos. Y tengo los discursos que se daban, tengo lista de los contribuyentes, yo sé quiénes contribuían, cuánto, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Había casi 14,000 miembros de las juntas patrióticas mexicanas que apoyaban tanto a Juárez como a Lincoln. Ahora, en el caso de Lincoln, visto a través de los años, ¿cuál fue realmente
el logro más importante que este hombre alcanzó en su periodo antes de ser asesinado? Bueno, supongo que habría dicho él que lo más importante fue preservar la unión de los Estados Unidos, Ujú. primero. Y segundo, pues lograr la abolición de la esclavitud. Ujú. Bueno, son cosas torales, importantísimas, ¿no? Sí, claro, ¿qué vale Estados Unidos con esclavitud? Claro, claro. O Pero sea, ¿qué vale nada sin Estados Unidos? O sea, si al fin y al cabo había dos naciones débiles en vez de uno grande, pues, sí, ¿qué valdría la pena? sí, sí. Y por supuesto, tercer, pero más distante, la abolición de la segregación racial, que luego se reimpuso Ujú. en como 30 años después en las leyes de segregación a nivel estatal. Cuando Ah, menos no fue constitucional a nivel nacional, pero sí ujú, cada estado. ujú. Y los sureños seguían Sí, gestionando sí, para la segregación racial sí. y Y, lograron llevarlo a cabo bajo los derechos de los estados. sí. Y si nos ubicamos en este momento y en este día y en este año, ¿se ha borrado realmente del inconsciente de los habitantes del sur de los Estados Unidos ese deseo? Bueno, hoy en día si vemos la región donde con más vehemencia denuncian a los ilegales, a los inmigrantes, a los latinos, al idioma español, a los estudios latinos, proviene generalmente de esta misma región Ujú, que salió de la Unión hace 150 años. ujú. O Es sea, en cierto. Arizona, en el distrito escolar de Tucson, está prohibido enseñar lo que les acabo de platicar, o sea, la historia de los latinos. Está prohibido. ¿Está prohibido? Está prohibido por el distrito escolar. Y pueden llevar preso a un maestro que les enseña a sus estudiantes una palabra de lo que yo les acabo de contar. Qué increíble, ¿no? Uno no pensaría que en estos tiempos y siendo Estados Unidos con toda su imagen de libertad y Bueno, democracia, todavía siguen ujú, estos sentimientos. sí, sí. Ahora, eh, ¿tuvo algo que ver en un tema que siempre se ve por encima, pero usted, por supuesto, tiene todos los conocimientos necesarios para opinar sobre esto? Eh, el asesinato de Lincoln, Ujú. finalmente, ¿cuál es la explicación más segura, más seria de lo que le ocurrió? ¿Tuvo que ver con este tipo de batallas de todo género que él enfrentó o qué otra cosa pudo ser? Bueno, de hecho fue asesinado como una semana después que se rindió el general sureño Lee, pero todavía Jefferson Davis estaba vivo y funcionando del presidente. Muchos pensaban que la Confederación tenía esperanza de seguir, Ujú, que tal vez se renovara las victorias sureñas. Por eso el asesino John Wilkes Booth pues le asesinó no solo a Lincoln, sino hubo un complot de asesinar también al secretario de Estado Seward, el vicepresidente. Querían decapitar el gobierno de Estados Unidos ujú. y en la confusión sublevar otra vez los sureños, que la rendición de Lee no fue el último paso, pensaban, Sí, para que no sí, fuera. sí. Entonces, podemos decir con plena seguridad que habiendo ganado el norte con el presidente Lincoln, los sureños derrotados, pero todavía con su presidente, que no era el legítimo presidente de la Bueno, Unión. es que todavía no se había rendido el gobierno del sur, se había rendido el primer general, el general Lee, con su Ujú, ejército el más grande, el ejército de Virginia. Él ujú. se rindió. Los otros generales de otras tropas confederados todavía estaban funcionando. Ah, bien. Así que Ajá, no se había rendido el sur de gobierno. ujú, como gobierno, Entonces sí. pensó este grupo,
con John Wilkes Booth que decapitando el gobierno de Estados Unidos, asesinando al presidente, vicepresidente y al secretario del Estado, que habría tanta confusión que los sureños se podrían levantar otra vez, porque la guerra no se había terminado. Bien. Y este hombre que cometió el asesinato en el famoso teatro, este hombre, antes de pasar a la historia como este asesino magnicida, ¿cuál era su actividad? ¿Qué era lo que hacía? Era un actor, Era un pero actor. también era... Es que hay que entender que vivían en Washington durante la guerra de secesión muchos simpatizantes con los sureños y hasta muchos espías de los sureños, porque los dos capitales estaban a apenas 100 millas, Sí. apenas 150 kilómetros. Ujú. Y entonces Booth era actor, pero simpatizaba con los del sur. Y cuando se rindió Lee, y cuando Lincoln visitó a Richmond, y los esclavos quedaban libres y adoraban a Lincoln, es que cuando Booth, en fin, formó la idea, tengo que asesinar a este hombre, no podemos dejar que los negros tengan libertad, etcétera, etcétera. Y entonces llevó a cabo una semana después sus planes. Pero ¿fueron sus planes o estaba coludido con los señores del sur? Oh, sí, simpatizaba. Y hubo un grupo, porque al mismo tiempo que él asesinaba a Lincoln, apuñalaron a Seward. Estaba en su cama, en su casa, lo apuñalaron, pero sobrevivió. Y iban a asesinar al vicepresidente, pero no estaba donde pensaban. Escapó, Sí. ileso. Ajá. Pero sí hubo un complot. Hasta donde llegaba, pues todavía hay discusiones, pero cuando menos hubo un grupo, hubo un complot. Y bueno, cuando menos con Lincoln tuvieron éxito. Y aquí en el oeste, en California, la muerte de Lincoln, pues les cayó como una pesadilla. Sí, Y claro. hubo servicios en español honrando a Lincoln, a lo que él había hecho, lo que él significaba. Lo colocaban al lado de Hidalgo, de Bolívar, en español. Pues Bueno, por eso podemos ver sí. tal vez como que el 5 de mayo es tan importante, Claro, pero claro. es independiente de los festejos como se llevan a cabo en México, o sea, Claro. tiene otro sentido. Claro. Usted dentro de sus publicaciones, tengo entendido que hay dos que entran de lleno en este tipo de temáticas. ¿Cuál es el nombre de sus libros, doctor? Bueno, he escrito varios. Acabo de escribir, literalmente por semanas, la historia del 5 de mayo en California, que se va a publicar por la editorial académica University of California Press. Bien. Escribí un libro en 2004, también publicado por la editorial de la Universidad de California, que se llamaba La Nueva California, Latinos en el Estado Dorado, que es una historia contemporánea de los latinos en California de 1940 hasta 2040. Y está disponible de 1940 hasta 2040. 2000. Pero como que historia, sí, todavía estamos nada más en 2011. Hay proyecciones. Proyecciones, lo que puede ser proyecciones. el futuro. ¿Cómo puede ser el futuro basado en el pasado? Y ¿por qué no nos comparte alguna idea de cuáles son la proyección más importante de los hispanos hasta el 2040? Bueno, mi primer libro que escribí hace 30 años y fue publicado por la editorial de Stanford University Press, eran proyecciones demográficas donde yo proyectaba que para el año 2030 la mitad de la población de California iba a ser de origen latino. Sí. Bueno, mucha gente se espantó de eso. Y se espantaron porque tienen estereotipos de cómo son los latinos. Entonces, eso me dijeron a mí. Me estás diciendo que ya para el año 2030, 50% de la población de California se compondrá de ilegales, criminales, pandilleros, drogadictos y madres precoces viviendo del Estado. Eso no quiero. Sí. Entonces, por eso escribí La Nueva California.
porque quise exponer, pero ¿cómo somos los latinos? Y yo utilizaba datos de 1940 hasta el año 2000 para demostrar, pues, por 60 años cómo hemos sido los latinos. Bueno, tenemos la ética de trabajo más fuerte, trabajamos más horas por semana que el anglosajón, trabajamos más en el sector privado, menos en el sector público, utilizamos programas del Estado mucho menos, padecemos 35% menos de infartos cardíacos, padecemos 40% menos de cánceres, vivimos 5 años más, tenemos familias más fuertes, somos muy patrióticos, cívicos, nos ingresamos a los ejércitos de Estados Unidos. Y entonces el problema es ¿qué? ¿Cuál es el problema? Racismo. Por eso, porque cuando menos tenemos los datos. ¿Cómo Claro. así que yo puedo proyectar, pues, de 2010 a 2030, no es tan difícil, pues somos latinos, si nos hemos comportado así por 60 años, Sí. no va a cambiar todo en 5 o 10 años, ¿no? Claro, claro. A ver, pero doctor, una pregunta inocente. Ujú. Si los, como les llamo yo, los hispanoamericanos, somos más trabajadores que los anglosajones, o sea, Ujú. la población blanca, ¿cómo es posible, cómo se explica a usted, que seguramente lo ha estudiado, que siendo más trabajadores, somos más pobres como países y muchas veces como comunidades aquí en Estados Unidos, y los que trabajan menos son los ricos del mundo, el país Pues que ya no es lo que... usted ¿Perdón? ha puesto su dedo en la llaga. De hecho, por más que trabaje un latino, menos gana. Ujú, El segmento de latinos que casi 100% participan en la fuerza laboral son los indocumentados y ganan una miseria. ujú, Sin embargo, necesitamos de su mano de obra. Pongamos aquí en California, uno de los segmentos más importantes de la economía del estado es la agricultura. sí. La agricultura en California depende casi en un 100% en una mano de obra mexicana, Ujú, inmigrante, y en su 80% sin documentos. ujú, ¿Cómo es que el sector más importante del Estado, del que todo el Estado se beneficia cada comida que se come, ujú, depende de una mano de obra ilegal? ujú. No tiene sentido para mí, pero siendo ilegales, pues lo podemos deportar, le podemos negar beneficios, servicios de salud, les pagamos una miseria, Ujú. pero ¿cómo es posible? Pero así es, los que participan más ganan menos porque les pagamos menos. Es simple Eh, la razón, no les eh, pagamos. sí. Ante las leyes laborales de los Estados Unidos, yo me imagino y le pregunto que se supone que a igual trabajo, igual salario. ¿Cómo es que se brincan los empresarios o los agricultores esto para pagar un sueldo inferior simplemente porque no tienes papeles? Bueno, no, es que pagan a todos los trabajadores agrícolas una miseria. A Por todos. eso hay pocos, casi no hay ni anglosajones, ni chinos, ni negros, ni latinos nacidos en Estados Unidos que van a trabajar en los campos, porque el pago es tan paupérrimo. ¿Qué Solo porcentaje? los inmigrantes Sí. tienen la voluntad de trabajar tanto en condiciones tan horribles por una miseria Ujú. porque tienen hambre. El porcentaje comparado con un salario que fuera justo por ese tipo de trabajo, ¿qué porcentaje les pagan en la vida real contra lo que debería de ser? Uf, ni la mitad. Pero entonces, por otro lado, dicen pues los intereses del sector de agricultura o los hoteleros, pero si subimos los sueldos, tendremos que subir los precios, habrá inflación, la gente no va a poder pagar o para la comida o para un hotel, así que no podemos subir los sueldos. Y estamos envueltos en muchas industrias en lo que llaman una carrera al fondo. ¿Quién puede pagar menos?
hay que reducir los costos, etcétera, etcétera, pues se reducen costos reduciendo salarios, y en ciertas industrias dicen, si no lo puedo reducir lo suficiente, voy a mandar mi fábrica a China o a la India. Ahí sí se paga mucho, mucho, mucho menos. Sí, por supuesto. Pero entonces aquí hay un doble estándar, porque bajo la explicación esta de la inflación, etcétera, 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 lo que en el fondo están haciendo es pagar un porcentaje mucho menor de lo que le pagarían a un anglo, a un blanco. No, si un anglo trabajara en la agricultura también le pagaría el mismo sueldo miserable. Pero entonces, por eso los anglos no trabajan en el campo. Sí, pero y no hay teniendo leyes. más escolaridad, pues disponen de otros trabajos que pagan mucho mejor. Claro, claro. Pero si trabajan, por ejemplo, en el caso que usted mencionó, en un hotel, si un hispano trabaja en un hotel, le pagan menos. Bueno, no por ser hispano, sino por el tipo de trabajo. Si uno trabaja de recamarera, y casi todas son latinas, pues les pagan una miseria. Si uno es el ejecutivo, y hay ejecutivos directores de hoteles latinos, pues le pagan muy bien. Así que depende del trabajo, pero los latinos, sobre todo los sin documentos o los inmigrantes, están más o menos en las etapas más bajas en la economía. Y ha crecido la desigualdad salarial aquí en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay gran brecha entre los ejecutivos y los que trabajan con sus manos, mientras que cuando yo era chico la brecha no era tan grande y había más subsidios. ¿Y cómo se permitió que se hiciera esa distorsión desde aquellos tiempos hasta el presente en un país que, por lo menos en los discursos en el mundo, habla de ser igualitario, democrático, la gran oportunidad, el sueño americano, etcétera, 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 cuando en la realidad pasan estas cosas? Bueno, a la verdad y a ciencia cierta, yo no sé la respuesta completa, pero puedo dar mi ejemplo. A ver. Cuando yo era chico y comenzaba mis estudios universitarios, eso fue en 1963, yo escribí mi primer cheque a los regentes por todos los gastos y toda tuición, etcétera, de mi educación por un semestre. Fue $27. Y yo que comencé a estudiar en la Universidad de California. Ahora, en mi clase entrante, había casi 1,000 estudiantes en mi clase entrante. Había 2 afroamericanos, medio docena de asiáticos, y yo fui el único chicano. Todos los demás, pues, anglosajones. Sí. Hoy en día yo tengo mi hijo estudiando en UC San Diego, y nos cuesta casi $5,000 por trimestre, o sea, 15,000 más pues su vivienda y gastos de vivir. Pero son $15,000 que yo tengo que pagar a la Universidad de California. Yo pagué 54 al año. O sea, usted le paga a su hijo $15,000 por trimestre. No, 5,000 por trimestre, 15,000 por un año escolar. Bueno, les pagamos a la universidad. A la universidad. Cuando los estudiantes eran el 99% anglosajón, era casi regalado. Ahora que ya hay más diversidad, hay más latinos, etcétera, de repente se suben los costos. No puedo decir que es por discriminación racial, también los anglosajones pagan pues el mismo 15,000, pero digamos a perspectiva más amplia, cuando el 99% de los que se educaban eran anglosajones, pues era regalado, ahora cuesta un ojo de la cara y hay una brecha tremenda de los niveles de sueldo. Por eso digo que en la posguerra pues había subsidios. La educación superior fue subsidiada. Sí. Y ahora nos quitan los subsidios, les estamos quitando, tenemos un problema del presupuesto estatal, queremos cubrirle a los estudiantes aún más. Ahora que entran los latinos, pues es justo o no. Y no voy a decir que es por discriminación netamente racial, pero
hemos visto aumentar la brecha entre los más ricos y los más pobres, y por pura casualidad los más pobres son los latinos y los más ricos son los anglosajones, pero es casualidad, porque se ha cambiado la economía. Hemos perdido el sentido de que todos contribuimos y todos nos beneficiamos de la sociedad. Ahora, no, si tú te beneficias a costo mío, no quiero que tú tengas ningún beneficio. Y no quiero pagar impuestos, porque esos niños son indocumentados, no deben estar en las aulas de clase. Ahora, perdón, pero es tan interesante lo que está usted comentando, y quienes están siguiendo este programa La Voz en Español a través de las redes sociales están me expresa muy satisfechos, muy contentos, ¿Sí? con todo lo que usted nos está platicando. Pero cuando usted en uno de sus, tengo entendido, libros, habla del futuro del hispano, creo que hasta el 2040, ¿no? Algo así. Sí. ¿Qué tipo de país va a ser Estados Unidos en el 2040 ante este fenómeno hispano? Bueno, de hecho, en mi último libro, o sea, La Nueva California, creo que mencioné que ya está disponible en español por la editorial Miguel Ángel Porrúa en México. Muy bien. Está disponible en español. Okay. Pero pongo dos futuros alternativos para California, siendo 50% de su población latina. Si los latinos seguimos como hemos podido seguir, para el año 2040 en California, la población en total, pero la mitad latina, por supuesto lo que hacemos los latinos va a impulsar las pautas. Entonces, en California se trabajará más, se trabajará más horas, se trabajará más en el sector público, se utilizará el welfare, o sea, subsidios del Estado mucho menos, habrá familias más fuertes, habrá menos cánceres, menos derrames, menos infartos cardíacos, y se vivirá 5 años más, habrá más patriotismo. Y entonces el problema es ¿qué? Pero si seguimos poniendo obstáculos, si seguimos debilitando sobre todo la educación, sobre todo la primaria, secundaria y superior, si seguimos poniendo obstáculos a que los latinos avancen profesionalmente, entonces tendremos un futuro peor. Pero por los valores, por las instituciones de la sociedad que llevan los latinos, que han contribuido los latinos a la sociedad en general de California, de hecho podemos hacer del Estado un Estado mejor. Claro. Por ser latino, no por asimilarnos, sino por ser latino podemos fortalecer los valores e instituciones básicos del Estado, de la sociedad. Ahora, déjeme hacerle, espero no mentir, la última pregunta por este momento. Si escuché también correctamente, los hispanos trabajamos más horas que los anglos. Y entonces yo le pregunté que si trabajábamos más horas, ¿por qué nos pagaban menos en los Estados Unidos? Usted ya me dio una explicación muy clara. Pero ahora la pregunta la refiero a los países de origen, como puede ser México, Centroamérica, Sudamérica, etcétera, etcétera. Si trabajamos más horas, seguramente a lo mejor también las trabajamos en nuestros países de origen. ¿Por qué razón nuestros países de origen, por el que usted quiera, Honduras, Salvador, Belice, Guatemala, México, por qué razón siempre estamos en la constante pobreza? Bueno, hace 3 semanas estuve en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla, y me dirigí a un comité del Congreso Estatal de Puebla. Y de hecho un diputado me puso pregunta similar y me dijo, ¿cómo es que aquí los mexicanos, y eso me dijo en Puebla, somos perezosos, no trabajamos, borrachos, y vamos a Estados Unidos, de repente trabajamos y obedecemos la ley, etcétera? ¿Cómo es posible?
Ujú. Sí. ¿Y cómo? Bueno, es muy buena pregunta. Se me hace que, y yo le contesté que no tenía una respuesta, no lo había investigado. Yo soy investigador. A Sí. menos que investigue algo, prefiero callarme. Ujú. Pero le dije, es posible que Sí. esa, la primera descripción, de hecho, no es adecuada a lo que hace el mexicano mediano. Ujú. Pero sí hay que entender por qué hay cierta forma de recompensa económica en un país y otra forma en otro país, por eso muchos inmigran, y fue la comisión de inmigrantes, algo así. Ujú. Es posible que hay que ver con las instituciones que nos rigen, es posible, porque el mexicano es igual, o en México o acá, por lo que veo yo, tiene los valores no cambian Ujú. radicalmente al cruzar Sí. la frontera, Sí. no cambian los valores, Ujú. ni sus comportamientos, ni nada. O sea, Ujú. cada ser humano que cruza la frontera fue formado en su país de origen. Su familia, su sociedad le inculcaron ciertos valores, ciertas pautas de comportamiento, y estas pautas siguen acá. No hay gran cambio. Así que no es que de repente se enderezan y comienzan a trabajar. Hay que ver en las instituciones, tantas políticas como económicas, cómo es que en un país igual jornada de trabajo le rinde más o le rinde menos. No es por el mexicano o el hondureño o el salvadoreño, siguen siendo igual. Ujú. Hay que ver pues entonces las instituciones. Ujú. O Pero sea, como que no lo he investigado, es más como hipótesis que sí. nada. O sea, en suma, esos mismos hispanos, cuando vienen aquí, aunque se les pague menos y se les discrimine, eh, eh, de alguna forma, con todos sus beneficios o defectos, el sistema económico social americano les permite, vamos a decir, vivir un poco mejor, quizá. Y es el sueño, por eso Claro, inmigran. claro, Están buscando una vida mejor, claro. de alguna forma. Y lo que pasa es que en los países hispanos, la estructura, la organización, es la que impide que, a pesar de que trabajamos tanto, no podamos avanzar como países y vivamos todo el tiempo en crisis de todo tipo. Pues eso es lo que a mí me gustaría investigar, porque yo veo, hemos llevado a cabo estudios en México, Ujú. en pueblos que mandan inmigrantes a California, y hemos, de hecho, encuestado inmigrantes aquí en California, en su pueblo de origen, Sí. y siguen, pues tienen los mismos valores, tienen las mismas pautas de comportamiento. Si no fumaban en México, pues no fuman aquí. Ujú. O si fumaban en México, fuman aquí. Ujú. Hay gran continuidad de valores básicos cívicos. Ujú. Entonces, para mí entonces, ¿cómo es que las instituciones que nos rodean, tantas jurídicas, políticas, económicas, quien sea, pueden o ofrecer oportunidades de desarrollo o bloquearlos? Y lo que me molesta aquí es que bueno, en primer lugar, muchos inmigrantes Sí. piensan, pues estoy mucho mejor, aún estando aquí de indocumentado, aún trabajando en los campos, cuando menos tengo techo, tengo comida. Y Ujú. quiero que mis hijos tengan mejor vida. Sí. Ahí está el detalle, como Ujú. diría Cantinflas, porque de repente ahora un campesino tiene que pagar $15,000 al año para que su hijo vaya a la Universidad de California, Ujú. mientras que yo pagué $54. Ujú. Eso para mí no es justo, y de hecho va a obstaculizar el logro de sus hijos. Sí, sí. Pero dentro de todo esto, para ir cerrando esta conversación, que espero que no sea la última, aunque le haya quitado tanto tiempo, pero pues de hecho yo estoy aquí de intermediario, está usted, como lo sabe, hablando con mucha gente. Eh, Al final de cuentas, la diferencia es que, con todos los defectos y los no defectos de la estructura de los Estados Unidos, eh,
se puede hacer más aquí en términos generales, hay excepciones, que con las estructuras desordenadas, con la falta de la aplicación de la ley y otras muchas cosas en los países hispanoamericanos. O sea, tenemos a la gente trabajadora, tenemos a la gente que desea progresar, etcétera. No todos, hay excepciones, Sí. pero la estructura como país, como gobierno, es la que no permite que se pueda avanzar ordenadamente, y por eso somos países pues llenos de pobres. Pero también yo veo esperanzas, mucha esperanza, sobre todo en las nuevas generaciones. Estando en Puebla hace 3 semanas, Sí. hay grupos de jóvenes, han puesto un grupo que se llama Actívate por Puebla, y se comunican por Twitter, por Internet, por Facebook, y se están organizando. Y se me hace que en la sociedad civil de nuestros países de origen vamos a encontrar la respuesta a nuestros problemas. No creo que necesitamos buscar algo importado. Sí, claro, claro. Pero es importante, o sea, la sociedad en el buen sentido tiene que aprender a organizarse para Sí. que elimine todos esos candados que se le han puesto en tantos países, y que a pesar de las cualidades que usted menciona, pues nos tienen como encarcelados, atrapados. Pero podemos cambiarlo. Sí, bueno, Y pues lo sí. podemos cambiar utilizando pues los valores que tenemos. No tenemos que buscar respuesta en Claro. otra forma de vida. Claro. Porque veo lo que logran los latinos aquí y pienso, qué maravilla. Claro. Es una maravilla. Claro. No, eso lo comparto 100% con usted. Una última preguntita y ahora sí ya lo dejo que siga Ok. trabajando. ¿Volveremos a lo del 5 de mayo o No, Nos hemos desviado. No. Pero todo se relaciona. Sí. Todo se relaciona. No, pero esta no tiene que ver con el 5 de mayo, tiene que ver con el día de hoy. Ok. Usted, en base a todo el universo de conocimientos y experiencias que ha acumulado, ve que de veras en algún momento a futuro se pueda solucionar el problema de todo este absurdo tema de discusión eterno de qué hacer con los ilegales, con los sin papeles, con el asunto migratorio y toda esta cantidad de cosas, o es un asunto que se la van a llevar los políticos todo el tiempo que puedan a futuro? Bueno, yo siempre le ofrezco a los que se oponen a la presencia de los indocumentados una prueba simple. Y les pido, si usted está rotundamente opuesto a la existencia de indocumentados en este país, te ruego, que por favor que abstengas de comer cualquier comida que fue plantado, semillado, cosechado, procesado, transportado, cocinado, servido, limpiado por manos indocumentadas. Por favor, absténgase. Y se van a morir de hambre en una semana. ¿Cómo entonces algo que usted depende, la comida que depende de la mano de obra indocumentada, entonces vas a echarle la culpa a los indocumentados? Por favor, denles visas. Claro. Y problema resuelto. Pero no se las quieren dar, ¿por qué? Pues por razones políticas, qué sé yo, pero dependen de su producción cada día, por cada comida. Y con tal de que sigan comiendo, entonces sé que no están en serio, de que quieren echar afuera todos los indocumentados porque se morirían de hambre. Increíble. Habrá pocos elementos de comida que no haya sido tocado por las manos de un indocumentado en ninguna parte de su proceso, Claro. desde semilla hasta lavar los platos. Sí. Entre otras muchas actividades, ¿verdad? Sí, Entre pero otras nada más muchas. la comida.
diaria, el pan cotidiano, claro, nada más. Claro, claro. Pero hay que entender que el sur salió de Estados Unidos porque quiso mantener su sistema de esclavitud y, más importante, de segregación racial. Eso fue lo más importante. De hecho, solo el 10-15% de los sureños eran dueños de esclavos. Sí. Pero todos querían mantener este sistema racial porque el más paupérrimo anglosajón sureño podría decir, pero yo sé mejor que ese negro. Pobrecitos, pobrecitos, ¿verdad? Y Pero, se me hace que esos sentimientos siguen sí, iguales hoy en día. sí, Ahora es ilegal. pues sí. Pues yo no sé para qué leen tanto la Biblia y tantas cosas, ¿no? Porque Según los confederados, la Biblia de hecho protegía la esclavitud. Jesús dijo, esclavos, obedezca a su amo. ¿Ve? Bueno, eso fue hace a 2000 ver, años. ¿qué dijo Jesús? Perdón. Que los esclavos, o era San Pablo, no recuerdo quién, que los esclavos que obedezcan a su amo. No, yo creo que, perdón, con todo respeto y sin ser experto, pero no recuerdo que Jesús haya dicho eso, ¿eh? Pues, Nuevo Testamento protestante, qué sé yo. Yo no sé, a lo mejor fue San Pablo el cual, primero se portaba muy mal y luego se portaba muy bien. Pero digo que, de hecho, los confederados utilizaban la Biblia para justificar la esclavitud. Sí, la Y manipulaban. los abolicionistas utilizaban la misma Biblia para abolirla. Sí. Manipulación. Es lo que me refiero. Sí, manipulación, doctor, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que finalmente lo importante es que se pueden hablar de las cosas, llamarlas por su nombre, y todo esto espero que la mente de muchas personas vaya creando la semilla para entender el porqué de los problemas, que luego pues nada más nos los dan así como en pequeñas cápsulas en los noticiarios, y hasta ahí quedó, y nunca entendimos qué es lo que hay atrás de todo esto, y gracias a personas como usted nos ha dado una cátedra, y espero que no sea la última, aunque me cobre $15,000. Ojalá. Ojalá Bueno. ojalá que me la dé o que me los cobre. Ojalá que pudiera, pero no importa, soy educador, me gusta compartir nuestros hallazgos, y estoy convencidísimo que la solución Sí. a cualquier problema social es más libertad y más democracia que menos. Así Y en es. eso no hemos cambiado en 150 años. Viva 5 de mayo, viva la libertad, viva la democracia. Así es. Doctor, y viva usted. Gracias. Muchísimas gracias por Un placer. abrirnos el cerebro, y creo que tenemos muchas cosas que meditar, y si le vuelvo a hablar un día de estos, que no va a ser mañana, no se asuste. Lo haremos con la intención de que nos ayude a pensar mejor. Muy bien, sería un placer. Al contrario, que la pase muy bien. Oiga, ¿usted nació aquí o allá? No, yo nací aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, Bien, porque su segundo apellido es Bautista. sí. Bien, muy bien. No porque sea bueno ni malo, simplemente era curiosidad. No, yo soy, cuando la gente quiere saber por qué es usted, yo soy americano de séptima generación de origen mexicano. Muy bien, perfecto. Le mando un abrazo, que aquí no se dan muchos, pero los mexicanos ya saben que somos muy abrazones. Sí. Entonces le mando un abrazo y un Gracias. agradecimiento. Muchas gracias. Un placer. Adiós. Hasta Dios, que le vaya bien, doctor Gracias. Hayes. Creo que bien, ¿y usted cómo está? Pues aquí pasándola porque estamos festejando lo del 5 de mayo. ¿Todavía? Oh, sí, se festeja toda una semana. Ay, Dios mío. Pero Incluso, ya se mexicanizaron. No, es que de hecho hay que entender, y acabo de escribir un libro al respecto sobre la historia de los festejos del 5 de mayo aquí en California, que
actualmente nunca ha sido un festejo mexicano, sino ha sido un festejo de los latinos nacidos en Estados Unidos a partir de la Guerra de Secesión. Y tiene una historia independiente de los festejos en Puebla. De hecho, tengo conmigo aquí en California esta semana 5 jóvenes de Puebla que están investigando cómo y por qué se festeja tanto aquí en California cuando poco se festeja en México, y en Puebla es un festejo que dura como 90 minutos y ya. Sí. Bueno, en México sí se festeja, es un día festivo, como dicen en México, y es el día que los jóvenes que entran al ejército mexicano, que se les llama conscriptos, hacen un juramento masivo ante el presidente de la República, y bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Pero a ver, ¿cómo está esto? Porque ayer estábamos preguntando, y usted me está llevando hasta la Guerra de Secesión. Sí. A ver, para que... ¿Cuándo fue la Guerra de Secesión? Bueno, la Guerra de Secesión, cuando California pasó al poder de Estados Unidos, les molestaba mucho de que el país que lo acababa de conquistar, o sea, Estados Unidos, que se jactaba de ser el país más avanzado, más civilizado, que su constitución permitiera la esclavitud y la segregación racial. Y les chocó bastante. California... Sí. Entonces entró, gracias a los latinos, en su experiencia habiendo sido ciudadanos de la República Mexicana, California entró de estado libre e introdujo un desequilibrio entre los estados esclavistas y libres. Y de hecho, la entrada de California como estado libre llevó a la Guerra de Secesión. O sea, California en algún momento se independizó de la Unión. No, jamás. Pero es que California entró no se permitía la esclavitud en California. Bien, porque había un balance entre los estados esclavistas, donde la esclavitud estaba protegida, y los estados libres, donde no había esclavitud. Bien. Bueno. Pero California, entrando de estado libre, no había un nuevo estado esclavista que pusiera un balance, se desequilibró, y por eso los estados sureños se sentían amenazados. Por los del norte. Sí. Ahora, la filosofía, doctor Hayes, la filosofía en esencia de los del norte que estaban de acuerdo en abolir la esclavitud. Esclavistas y los estados libres. O sea, Virginia era uno de ellos. Sí, luego, Virginia hacia el sur. Bueno, Virginia, está Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana, Arkansas. Sí, Missouri. Y además, bueno, Arkansas no era estado todavía, era un territorio, y Texas, hay que entender Texas. Y Texas, Oklahoma. Oklahoma en aquel entonces era todavía territorio de indios. No había organizado como un estado. Nuevo México era un territorio, pero territorio de Estados Unidos, no de los indios. Arizona. Y Arizona, pues hay una historia interesante. Pero al principio los del sur pensaban que la esclavitud iba a seguir protegida, siguiendo de hecho esa línea horizontal desde Virginia hasta la costa del Pacífico, más o menos hasta Monterrey, California. Pero, y aquí viene el pero, California había sido parte de la República Mexicana por 2 generaciones. Y de hecho, al declarar su independencia, México era uno de los primeros países en abolir la esclavitud totalmente y abolir la ley de castas, o sea, la segregación racial. Y entonces los latinos aquí, los mexicanos, porque eran ciudadanos de la República Mexicana, por 2 generaciones vivían sin la esclavitud y sin la segregación racial. Vamos a platicar sobre el tema de los hispanohablantes en los Estados Unidos, que también nos están siguiendo. Muchísimas gracias.
Y tenemos en la línea telefónica desde Los Ángeles, California, al doctor David Hayes Bautista, que es profesor de Medicina y Servicios de Salud, director del Centro para el Estudio de Salud y Cultura hispana en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, en la famosa UCLA. Él se graduó en Berkeley, en la universidad, por supuesto, luego realizó su maestría y doctorado en Sociología Médica en la Universidad de California, Medical Center San Francisco, California. Y bueno, pues por supuesto es un hombre que ha estado súper dedicado a esos temas, ha escrito. Doctor Hayes Bautista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues las batallas comenzaron en 1861. De hecho, la secesión comenzó en 1860, cuando electo Abraham Lincoln. Los estados sureños temían que a lo mejor se iba a abolir la esclavitud y querían mantener la institución de la esclavitud y la institución de una sociedad rígidamente segregada por origen racial. Por eso optaron por salir de la Unión para formar su propia nación donde la esclavitud sería protegida para siempre. O sea, los estados del sur de los Estados Unidos estaban a favor de la esclavitud permanente. Oh, sí. Y temían, aunque había casi garantías en la Constitución, se enojaron porque si un dueño de un esclavo llevara a su esclavo a un estado libre, querían garantías constitucionales que el esclavo no quedaba libre por el hecho de entrar a un estado libre. Doctor, ¿dónde podemos poner la línea horizontal sobre el mapa de los Estados Unidos entre los estados del norte y del sur? La pregunta puede sonar tonta geográficamente, pero para saber cuáles eran los estados que estaban totalmente a favor de la esclavitud permanente y que querían formar su propio país. Bueno, sería más o menos del estado de Virginia hacia el oeste. Y hubo un balance entre los estados